Tema que estamos viendo sobre quién escogió a quién. Ya tiene más o menos claro quién escogió a quién, ¿cierto? ¿O todavía piensa usted que usted eligió al Señor? ¿Todavía piensa que usted fue la que hizo ese gran esfuerzo, ¿cierto?, de llegar al Señor? De que un día, ¿cierto?, se encontró por ahí con el Señor y usted decidió buscarlo, o usted decidió, ¿cierto?, entrar a una iglesia o volverse cristiano, como muchos dicen, o volverse evangélico. La semana pasada quedamos en Marcos 13:20, y donde Jesús estaba hablando sobre el tiempo del futuro. Hablamos, ¿cierto?, estábamos hablando de los elegidos. Hablamos de que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Eso quedó claro, ¿cierto? Cuando hacemos el llamado al Evangelio, cuando se predica, es un llamado en general. Vimos el tema de Pablo cuando tuvo que pasar, ¿cierto?, Macedonia, y le dijeron, el Espíritu le dijo, pasa porque hay mucho pueblo ahí. ¿Cómo iban a ser salvos los elegidos del Señor? Por medio de la predicación. ¿Ya? ¿Cómo van a ser salvos si nadie les predica? Si no escuchan el mensaje del Señor. Después en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 4, aquí Pablo está hablando acerca de Elías, el profeta. Dice, me he guardado para mí a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Elías acá, ¿cierto?, está confrontando a los profetas de Baal, y eso le costó una persecución a Elías. Solo yo he quedado, dice, y procuran matarme. Querían matarlo, literal. Comenzaron a perseguirlo, él huye al desierto, pidiendo a Dios, ¿cierto?, que acabara con su vida porque él ya estaba desesperado. Él pensaba que era el único que quedaba. Dice, solo yo he quedado y procuran matarme. Y la respuesta que viene en el versículo 4, me he reservado para mí mismo 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Yo los escogí, dice el Señor, ¿cierto? Él los escogió. Él se guardó un remanente para ese tiempo. Él los guardó. Y en el versículo 5 explica que de la misma manera también ha llegado a haber en el tiempo presente, hoy, ¿cierto?, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro también lo habrá, hermano. Un remanente escogido de parte de Dios. Y eso es por gracia. Solamente por gracia. En ese tiempo hubo 7,000 hombres que fueron fieles a Dios, eran fieles al Señor, quienes creían en el tiempo de Elías. Dios los escogió, ¿cierto? Él los guardó, Él los preservó para el futuro. En el tiempo actual también, Pablo escribe esto, en todo tiempo, en la actualidad, un remanente según la gracia de Dios está ahí, elegidos por Dios para su propósito. En el verso 7 después habla de que aquello que Israel está buscando no lo ha obtenido, pero aquellos que fueron escogidos, dice, lo obtuvieron y el resto fueron endurecidos. Aquellos que no fueron escogidos fueron endurecidos. ¿Recuerdan a Faraón? Cuando habla, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces les dio un espíritu de endurecimiento en el corazón, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y es un lenguaje fuerte, hermano, acerca de la decisión soberana. Porque ahí también podríamos ponernos en el plano de que Dios, cierto, endureció el corazón de ellos. O sea, no les dio la oportunidad para que se salvaran. Y ya lo hemos repetido muchas veces que así no es la cosa, ¿ya? En 2 de Timoteo 2:10, Pablo dice, al entender esta doctrina, por esto todo lo soporto por causa de los elegidos. Esas eran palabras de Pablo, él todo lo soportaba por causa de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Él soportaba, hermano, que lo azotaran, que en la cárcel, en naufragio muchas veces, lo mordió una víbora una vez, una serpiente, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque había un plan, un propósito con él. Entonces él sufrió mucho, hermano. Pablo sufrió mucho. ¿Y por causa de quién? De los elegidos. A Pablo solamente le importaba eso, que el Evangelio fuera predicado hasta el último lugar del mundo para que los escogidos de Dios fueran salvos, para que escucharan el mensaje. La vida fue muy dura para Pablo, hermanos, acerca de
Y habla acerca de sufrir como un buen soldado. También son palabras de Pablo, ¿cierto? Sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Y en el versículo 5 él compite como un atleta, con esfuerzo. Él trabaja, él labora. En el versículo 6 como un granjero que trabaja duro. Todo es sacrificial, hermanos, en el Evangelio también. Si bien hoy en día estamos viviendo un Evangelio, por llamarlo de alguna forma, más light, más relajado, ¿cierto? Pero eso no quita que tengamos que hacer sacrificios también por nuestros hermanos, por la familia, por la iglesia. Y ya no hablamos, ¿cierto?, de un sacrificio que a lo mejor nos van a meter presos o nos van a dar unos azotes, 40 menos 1, como se los dieron a Pablo. Pero sí hay sacrificio y el sacrificio diario es por medio de la carne. Y la carne, bien lo sabemos, que nunca quiere las cosas del Espíritu. La carne aborrece las cosas del Espíritu, hermano. Y eso es lo que vamos a llevar hasta el final de los tiempos, hasta cuando muramos. Vamos a tener eso en nuestra vida, en la carne. Vamos a tener esa lucha, esa batalla diaria. Esa es la más grande batalla que tendrás, hermano, con la carne. Porque tu carne a lo mejor no quiere estar aquí porque está muy helado, ¿cierto? Hace mucho frío. A lo mejor hay que ayudar a algún hermano y la carne tampoco va a querer ir a ayudar al hermano porque está lloviendo, porque es tarde, porque estoy cansado, porque no quiero salir, porque quiero estar en mi casa, calentito, abrigado, y queremos darle el gusto a la carne, ¿cierto? Que la carne esté calentita, que la carne esté comidita, que la carne esté bien, ¿cierto? ¿Y el espíritu? ¿Cómo debe estar el espíritu? Debe estar mucho mejor, hermano. La palabra dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que gozo, paz, amor en el espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Lo mismo que decía antes la hermana Lisset, ¿cierto? Que tenemos que enfocarnos en nuestra vida espiritual, enfocarnos en lo que respecta a Dios, tener nuestro tiempo con Él, alabanza, predicaciones, buscarlo al Señor en todo momento, incluirlo en tus planes, que Él sea parte de tu vida, hermano. No que solamente sea un Dios de la iglesia o un Dios de cuando estoy con problemas, sino que debemos incluirlo en todo, tanto en nuestra felicidad, en nuestros logros, en nuestras victorias como en nuestras derrotas, ¿cierto? Cuando caemos en la batalla, cuando sufrimos, cuando estamos en la enfermedad, ahí también debemos incluir a nuestro Señor. En el verso 9 habla de sufrir penalidades, inclusive hasta las prisiones como un criminal. ¿Y por qué hacía esto? Por esta razón, decía él, todo lo soporto por causa de los elegidos. Entonces estas palabras son inequívocas, hermano. Dios tiene a sus elegidos y su elección tiene que ser confirmada por oír el Evangelio. Así se confirman los elegidos del Señor. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y cuál es el mejor regalo que podría descender del cielo? La salvación. Y es lo que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesús. Esta salvación, este don perfecto, este regalo de perfección espiritual, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso debemos tenerlo muy claro nosotros, hermanos. Dios no es un Dios que cambia, no es un Dios cambiante como nosotros, que un día amanecemos bien, otro día amanecemos mal, que un día tenemos una opinión de algo y el otro día cambiamos de opinión y ya nos arrepentimos, ya no queremos hacer eso, o ya nos echamos para atrás, como decimos. Dios no es así. Él lo que promete lo cumple. Él lo que habla se cumplirá, se hará, porque Él es Dios. No hay sombra de variación en Él. Todo lo que es bueno es de parte de Dios. En el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién nos hizo nacer? Él. ¿Por qué? Por su voluntad. Y nos hizo nacer por la palabra de verdad, por el Evangelio, por su palabra. Él lo hizo, hermano, descendió del cielo como un ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer y lo hizo por la palabra de verdad. Esto es mediante el Evangelio. En Santiago capítulo 2, verso 5 dice, oíd hermanos amados, ¿acaso Dios
no escogió a los pobres de este mundo para que fuesen ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a aquellos que le aman? Dios escogió a los pobres de este mundo. Este siempre ha sido un debate, hermano, en muchas partes de las iglesias también, que por qué Dios escogió a los pobres. Algunos dicen que son los pobres de espíritu, pero en realidad son la mayoría de los cristianos es gente pobre, ¿cierto? Gente humilde. No vemos a muchos ricos en las iglesias, no vemos a muchos sabios en las iglesias, ¿cierto? La mayoría es gente común, gente del pueblo, como le digo yo a mi hermana Cindy. Él escogió a los pobres. El Señor conoce a los que son suyos. Dios ha hecho un fundamento que no se moverá. ¿Y cuál es ese fundamento? Lo que leí recién. El Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. En Juan capítulo 3:13, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Palabras confusas a lo mejor, pero que yo pienso que él las entendía. Recordemos que Nicodemo era un sabio de ese tiempo, un sumo sacerdote, y él estaba interiorizado en toda la escritura, en todo lo que habría de venir, en el Mesías. Muchos en ese tiempo no conocían la palabra, pero ignoraban al mismo tiempo, porque teniendo al Mesías ahí delante de sus ojos, lo rechazaron y lo mataron, ¿cierto? Entonces él entiende que Jesús está hablando espiritualmente, él lo sabe, y simplemente está preguntando cómo puede suceder. Y la respuesta que Jesús dice, bueno, tienes que orar, tienes que hacer esta oración y hacer esto o aquello. ¿Acaso Jesús le dijo eso a Nicodemo? ¿Tienes que hacer una oración para poder entrar al reino de los cielos? ¿O tienes que pagar una manda o hacer tal y tal sacrificio? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no va a pasar fuera del Espíritu Santo, hermano, el nacimiento. No va a pasar fuera de la obra del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, deben nacer de nuevo. Cuando esto pasa, cuando sucede esto es por la obra del Espíritu Santo. Y es un nacimiento de arriba, hermano. No es algo carnal, no es algo que podamos hacer nosotros. Por eso la obra del nuevo nacimiento es 100% de Dios. La salvación es 100% de Dios. La elección es 100% de nuestro Dios. Porque toda la obra depende de Él, hermano. Todo depende de lo que Él ha determinado, no de nosotros. Si no, tendríamos algo de qué jactarnos, ¿cierto? Cuando lleguemos al cielo. Y el verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento va donde el viento quiere ir, así lo sabemos bien nosotros. Nosotros no le decimos al viento o no direccionamos el viento a algún lugar donde queremos que el viento vaya, ¿cierto? Sino que se mueve libremente. Libremente, no lo podemos ver, pero lo sentimos. No lo podemos atrapar, ¿cierto? Porque es viento, no lo vemos. Y así es el Espíritu, Él va donde quiere ir, Él sopla donde quiere soplar, Él hace de manera soberana lo que quiere hacer en la vida, donde Él quiere hacerlo. Y al final Él recibe toda la gloria, solamente Él. En 1 Corintios, en el capítulo 1, dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y esto complementa lo que vimos recién, ¿cierto? Que Dios eligió a los pobres de este mundo para ser herederos de su riqueza, de su gracia, de su gloria. Entonces, para los que niegan la soberanía de Dios en la elección, estos versículos, que no somos, ¿cierto?, sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Simplemente vemos la congregación en Corintio, vemos alrededor lo que alcanzamos a ver cuando leemos la carta a los Corintios, a los que han sido llamados eficazmente a la salvación.
Entonces, ¿cuántos de los sabios o de los inteligentes de este mundo, cuántos de los ricos, de los poderosos estaban ahí en Corintio? Corintio era una ciudad costera, hermano, donde no había muchos sabios. En realidad no había nadie sabio. Nadie. ¿Cuántos nobles estaban ahí? ¿Cuánta sangre real estaba en ese lugar? ¿O cuánta sangre real está el día de hoy en las iglesias, hermano? ¿Cuántos poderosos, cuántos sabios? No descartamos que hay uno que otro, hermano. ¿Ya? O uno que otro. Hay personas adineradas que son cristianas, que tienen grandes empresas. Si no me equivoco, el dueño de Colgate es cristiano. No sé a qué punto será cristiano, pero eso tengo entendido yo. Entonces hay uno que otro. Pero en general, la regla general es que Dios eligió a lo necio de este mundo, a lo menospreciado. Como dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí estamos nosotros. Porque nadie, hermano, nadie va a poder llegar ante la presencia de Dios y jactarse de algo. Entonces los que niegan esta doctrina, hermano, están en problemas porque Dios dice acá que Él quería ser glorificado. ¿Cierto? Eso es lo que leemos acá, que Dios quiere ser glorificado. Dios quería recibir toda la gloria. Ninguna persona que es salva podría jamás jactarse de su propia salvación. Y Él escogió lo necio, lo débil, lo bajo y lo menospreciado y lo nada y a los nadie. Él los escogió. ¿Por qué? Porque toda la gloria tiene que ser de Él. Ahora, si lo débil y lo necio escogió Dios, este pasaje no tiene sentido. Entonces, ¿quién recibe el crédito? ¿Lo débil y lo necio? Entonces, ¿cómo termina esto con la jactancia humana? Y en el verso 30 él dice, mas por Él, esto es Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús porque Dios lo hizo. Él lo hizo. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Tiene algo usted de qué gloriarse? ¿Se gloría de su salvación? ¿Se gloría de que es un hijo de Dios? Gloríese en el Señor. Toda la gloria es para Él. Y esto está en toda la Biblia, hermano. No es un pasaje de la decisión del hombre. Este pasaje no tiene nada que ver con la decisión del hombre. Es de la decisión de Dios. En Romanos 9, regresando al texto que comenzamos, aquí habla de Jacob y Esaú. Dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en el verso 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Este es un pasaje muy claro sobre la elección, ¿cierto? Ellos no habían aún nacido, por ende no tenían obras, no habían hecho nada, absolutamente nada. Pero él dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y está en tiempo pasado. Dios escogió a Jacob no por algo que hubiera hecho, no por algún mérito, no por alguna obra, sino puramente debido a su propio propósito. No dice nada acerca de que Jacob escogió a Dios. No dice absolutamente nada de eso. Y en el verso 14 dice, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Será Dios injusto porque hizo esa elección? Y Pablo dice de manera categórica, de ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Entonces debemos entender la importancia de este asunto, hermano. Si Jacob estuviera escogiendo y si la gente estuviera escogiendo y si alguien pudiera escoger y si dependiera de nosotros, entonces ¿por qué tendría usted que defender la justicia de Dios? ¿Por qué tendríamos que defender esta justicia de Dios? Si va a depender plenamente de nosotros, de usted. Si es solo nuestra decisión, si Pablo está diciendo Dios solo escoge a aquellos que lo escogen a Él. Es como lo que piensa la doctrina de los arminianos, ¿cierto? Que ven en un futuro, ya fulano va a creer en mí, yo lo elijo. Entonces Dios elige a quien lo elige a Él. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene ningún sentido eso, hermano.
La elección es conforme a la soberanía de Dios, a la gracia de parte de Dios. Entonces nadie necesita defender la justicia de Dios. Nadie acusaría a Dios de ser injusto si Él solo escoge a quien lo escoge a Él. Porque tendría sentido, es algo como muy lógico, hermano. Yo alguna vez también lo creí. Es como muy lógico eso, que Dios, ¿cierto?, escoge a quien lo va a elegir a Él. Pero ahí estamos en problemas porque ya tendrías tú la elección y tendrías parte en la salvación. Después en el verso 20, ahí mismo dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué alguien altercaría con Dios? No estaría alterado con Dios si Dios tan solo escogiera a quien lo escoge a Él. Es que hay personas que están tan ofendidas por el hecho de que Dios escoge que altercan con Dios. Hay personas que se enojan porque Dios elige a unos hermanos, porque Dios tiene en su soberanía, escoge a personas para la salvación y al resto los deja. No es que no los elija, hermanos, sino que los deja a su voluntad. Los deja libres, que hagan lo que quieran, pero a Dios escoge a algunos. Y dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo cual presenta el punto de que si Dios no lo hubiera hecho como lo hizo usted, entonces no estaría altercando con él acerca de esto. El argumento entero aquí sería totalmente ridículo si no fuera claro que esta es una decisión divina. O sea, Pablo estaría hablando cosas sin importancia, sin sentido, ¿cierto? No defendiendo la justicia de Dios, porque Él la está defendiendo. Si es una decisión humana, no hay necesidad de objetar. Si es una decisión humana y Dios simplemente escoge a quien lo escoge a Él, no hay necesidad de defender la justicia divina. No hay necesidad de defender la autoridad soberana de hacer lo que Él quiere con quien quiere. No tiene sentido, hermano. Entonces, si usted niega la decisión soberana de la doctrina de la elección, usted altera estos textos y los convierte en algo ridículo y engañoso. En Romanos 11 hay una doxología, que es una alabanza hacia el Señor. Y lo coloca donde debe estar, en el versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondable, dice, cierto, son sus caminos e inescrutables sus juicios. Estos versículos son sorprendentes, hermano, porque habla de las profundidades de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento, de la ciencia de Dios. Y nos ponemos nosotros en el plano de querer entender todas estas cosas, hermano. ¿Podremos entender la profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios? Nosotros como vivimos hoy en día, hermano, con los pecados que podemos cometer o que vamos a cometer en un futuro. Si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento, nosotros estaríamos todos muertos, hermano, muertos. No estaríamos aquí, no tendríamos ni siquiera la autoridad de poner un pie en un lugar santísimo, como en la casa del Señor. Imagínese, ¿usted puede entender eso al día de hoy? Que tenemos la gracia salvadora de parte de Dios, que Él nos perdona, que Él nos entiende, que Él sabe que somos pecadores, que Él sabe que somos hombres y mujeres débiles, que necesitamos la ayuda de Él para seguir adelante, para seguir viviendo. Por eso esto es por gracia, hermano. Por eso esto es por gracia, porque de lo contrario sería por obras, y por obras nadie será salvo jamás. En el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién habrá aconsejado al Señor, hermano? ¿O quién entendió la mente del Señor? No podemos, hermano, se nos funden las neuronas que tenemos en el cerebro y tratamos de entender la mente de Dios. Eso es absurdo. ¿Usted le va a decir a Dios lo que Él puede o no puede hacer? Y muchas personas son así, hermano, aunque usted no lo crea. Muchas personas son así, tienen un Dios de bolsillo, un Dios que le soluciona los problemas, un Dios a la medida. ¿Está bien eso? Un Dios a la medida. Ellos tienen su Dios y les cumple sus deseos, les cumple sus cosas, pero en el fondo, como también lo vimos, son personas que están engañadas, porque Dios es uno solo, el Dios de la Biblia.
Ese es el Dios que nosotros creemos. Y es un Dios que es amor, 100% amor, pero es también 100% fuego consumidor. No nos podemos burlar de Él, hermano. Que estemos viviendo en tiempos de gracia, en tiempos de la misericordia del Señor, no significa que nos podamos burlar de Él. Todo un día será descubierto, todo un día saldrá a la luz. Entonces a Dios nadie puede decirle qué hacer. Y lo que a usted le parece razonable y satisfactorio y justo para la voluntad humana, ¿acaso olvidamos del versículo 36 que dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. A Él le pertenecen todas las cosas. Entonces nuestra posición, hermano, ante Dios debe ser completamente de humildad, completamente rendido ante Él. Y si hay cosas que no entiende, olvídelo. Usted siga adelante. El camino del cristiano es así, hermano. Usted ha llegado al Evangelio, usted debe continuar. Usted debe seguir caminando. Igual que los caballitos, con esas cosas, no sé cómo se llaman, para que miren hacia adelante. Usted es lo que tiene que hacer. Mirar adelante, el blanco perfecto que es Cristo. Y el premio futuro, ¿cuál es? ¿Una eternidad con quién? Con Dios. Esa es la meta, hermano. Entonces, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, confiamos en el Dios de la Biblia, sigamos adelante y sigamos caminando. Haciendo siempre el bien, haciendo siempre lo que Cristo quiso o quiere que hagamos en nuestro caminar, que es andemos como Él anduvo en esta tierra. ¿Usted ha llegado alguna vez a felicitarse a usted mismo por ser cristiano? ¿O ha llegado a decirle, Señor, mírame, tú me escogiste, tú sabías, cierto, que había algo bueno en mí, y tú me elegiste y aquí estoy yo, y yo siempre muy inteligente, muy sabio, siempre te busqué, Señor, siempre quise, de pequeñito a mí me inculcaron la iglesia, el Evangelio, y yo aquí estoy, Señor, aquí estoy, porque yo siempre te he buscado, yo desde pequeño te he buscado. ¿Ha hecho alguna vez usted eso o ha conversado con Dios de esa forma? Debe estar orgulloso de mí, Señor, por la decisión que he tomado de acercarme a ti. Ese es un pensamiento que jamás debe estar en nosotros, hermano. Porque como leímos recién, toda la gloria le pertenece al Señor, a Dios. Él lo escogió a usted, Él lo tomó del mundo, un vaso, ¿cierto?, sucio, lo lavó, lo limpió y ahora lo usa para su gloria. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Él nos limpió, nos sacó de la escoria del mundo, donde estábamos nosotros, y nos limpió y nos tiene acá en este lugar el día de hoy, hermano. Si usted le dice a alguien que ama, que está fuera de Cristo, y le dice, por favor, eh, abre tus ojos, busca el Evangelio, busca al Señor, usa tus facultades para que puedas llegar a Cristo. Él te está llamando, pecador. ¿Usted podría decirle eso a alguna persona que está fuera de Cristo? ¿Qué es lo que hacemos qué es lo que hacemos cuando nosotros queremos que alguien llegue al Evangelio? Cuando queremos que Dios salve a alguien. ¿Qué es lo que usted hace? Ora, ¿cierto? Ora por esa persona. Ora a Dios para que Dios lo salve. ¿Qué hacemos cuando usted quiere ver que alguien sea salvo? Orar. ¿Por qué? Porque espera que Dios lo escoja a ellos. Y cuando alguien es salvo, ¿a quién le agradece? A Dios. A Él le agradece. No podemos llegar a las personas, hermano, con palabras humanas,
Si bien el Evangelio debe ser predicado. Y el Evangelio, en palabras simples, hermano, es que Cristo vino a la tierra y murió por los pecados, ¿cierto? La Escritura dice de todo el mundo, pero eso lo vamos a ir viendo también a medida que vamos pasando los temas, a qué se refiere con todo el mundo. Y murió, resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio, hermano. En el fondo son buenas noticias. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora Cristo el Salvador, Él quiere salvarte. Ese es el Evangelio. No debemos convencer a las personas. Ese es el trabajo del Espíritu. Dios es el que da vida. Dios es el que va a dar vida a la persona, hermano. No debemos nosotros tampoco querer meter el Evangelio por los ojos a las personas. O arrepiéntete porque te vas a ir al infierno, pecador. Y prácticamente asustarlos para que vengan a Cristo. ¿Alguna vez lo hicimos? Yo creo que sí. Pero ya estamos más avanzados, ¿cierto? Estamos más evolucionados. Entonces debemos entender, hermano, que nos estábamos ahogando y Él nos salvó. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Estábamos ciegos y Él nos dio la vista a nosotros. Estábamos sordos y Él nos dio el oído para escuchar, para entender el Evangelio. Y esa es la razón por la que Tito 3:5 dice que Él nos salvó. Fue por su poder, fue por su voluntad, según su propósito. Venimos porque Él nos trajo a sí mismo. Él nos atrajo a Él. No es de manera independiente de nuestra voluntad, sino que Él movió su voluntad. Él fue quien lo hizo posible, hermano. Dios. Y nadie más que Dios. Entonces, ¿quién escogió a quién? Dios nos escogió a nosotros. ¿Quién nos amó primero? Ustedes me aman, ¿por qué? Porque yo los amé primero. Él nos amó primero y por eso nosotros ahora le amamos a Él. No fue al berrés. No es que usted lo amó y el Señor ahora lo ama porque usted eligió amarlo a Él. Qué buena persona. No, hermano. Nuestro Señor fue quien en su voluntad nos escogió. Y eso, hermano, debe reconfortarnos. Debe reconfortarte a ti a seguir caminando, a seguir adelante, en que nada ni nadie te podrá sacar del camino del Señor. Nadie puede hacerlo, hermano. No hay poder humano ni sobrenatural que pueda alejarte de la mano del Señor, porque está guardado bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Y si el creador del universo, el creador de todas las cosas, es nuestro Padre, ¿quién podrá contra nosotros, hermano? Por eso Pablo estaba tan confiado y él sufría penalidades, él sufría por los escogidos, pero sabía que había un plan, un propósito, y él sabía que cuando partiera, él se iba a ir a descansar junto con su Padre. Yo pienso que Pablo pensaba que son 80 años, 90, 100 años, comparado con una eternidad en el Señor. Y lo mismo debemos pensar nosotros, hermano, ¿qué son estos años que vivimos nosotros? 80 y algo años comparado con la gloria que Dios nos está ofreciendo. No es nada, ¿cierto? Nada. Así que, hermano, sigue adelante y sigue mirando a Dios por sobre todas las cosas. Van a venir adversidades, van a venir enfermedades, van a venir calamidades a nuestra vida, pero recuerda que Dios está ahí siempre. Él siempre va a estar ahí, hermano. En las cosas malas también va a estar ahí. A lo mejor no va a estar contento, obvio. Nadie está contento cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos. Pero sí estamos confiados en que Dios está ahí. Y cuando estamos bien también, ¿cierto? Dios está ahí con nosotros y le damos gracias y le damos gloria a Él porque ha sido bueno. Nos ha mantenido, como decía también nuestra hermana, con vida y con salud. Yo siempre he dicho, vida, salud, trabajo. O sea, Dios, vida, salud, trabajo. ¿Para qué más? La palabra también nos dice que teniendo sustento diario debemos estar contentos.
porque no necesitamos nada más, hermano. Si podemos tener mayores logros, gloria al Señor, gloria a Dios, puede hacerlo, hermano. Pero como otra vez cito a la hermana Lisette, no alejándose del Señor. Porque muchos a veces empiezan a surgir, pero miran solamente el dinero. Y lo malo, como dice la Escritura, es el amor al dinero. El dinero no es malo. Es muy bueno tener dinero. A todos nos sirve el dinero. Lo malo es tenerle amor al dinero. Tenerle amor a la plata. ¿La plata para qué es? Yo siempre he dicho, la plata es para gastarla. Sí, pues hermano, hay que tener su ahorrito, obvio, ¿cierto? Hay que tener su ahorrito, su guardadito, pero el dinero es para gastarlo, para que usted tenga un buen pasar, para que usted pueda comprar sus cosas, esté cómodo, no le falte nada. Y si puede ahorrar, ahorra. Pero para eso es el dinero, hermano. Porque no va a estar pasando pellejería o cosas por el estilo por tener dinero guardado. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Porque después uno se muere y ahí queda la platita. ¿Quién se la lleva? Lo dijo. Mejor me la gasto yo. Mejor me la gasto yo. Ya, hermano, llegamos hasta ahí, oramos, damos gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Eres tan bueno, mi Dios, misericordioso, con nosotros, con tus hijos. Damos gracias porque nos tienes con bien, vida, salud, Señor, tú estás con nosotros. El alimento nos falta en nuestra mesa. Tenemos una familia, un hogar, una cama donde recostar nuestra cabeza, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que haces en nosotros. Perfecciona nuestra vida cada día. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dependiendo de ti. Perfecciona nuestro ser, perfecciona nuestra humanidad, Dios del cielo, para que estemos siempre buscándote a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Que podamos, Padre, por medio de la Escritura, conocerte cada día más. Que podamos, por medio de la oración, tener un tiempo contigo, Señor, un tiempo de intimidad, de confianza, donde podamos nosotros exponer nuestros sentimientos, exponer nuestras dudas, llorar a lo mejor junto a ti, Padre, y expresar nuestros sentimientos a ti, Dios. Pero lo más importante aquí, Señor, es que podamos entender las Escrituras, que podamos leer las Escrituras, porque ahí está el conocimiento de ti, Padre. Ahí podemos conocerte a profundidad, Señor, en la palabra. Ahí está plasmada, Señor, tu mente. Ahí está plasmado todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. Por eso te rogamos, Dios del cielo, que cada día nos des ese anhelo de querer estudiar tu palabra, ese anhelo de escuchar, de leer, de estar siempre junto a ti, Dios mío. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos, a los que han llegado el día de hoy, los que no han podido estar, bendícelos también, Dios. Ayuda, Padre, a todo aquel que esté en necesidad en este lugar, a todo aquel que esté enfermo, Padre, en la vida de mi suegra que está con dolor en su cadera, Dios del cielo, te rogamos que seas tú poniendo tu mano de amor, de misericordia y ayudándola, Dios del cielo, hasta el día que llegue su operación, Padre, y pueda ella estar mejor. Bendícela, Dios del cielo, que confíe ella plenamente en ti, Señor, que tú harás todas las cosas, que tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y que tú obrarás, Padre Santo. Gracias te damos. Si hay algún hermano también en enfermedad, en necesidad, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, el dueño de todas las cosas, y puedes ayudar y puedes bendecir a quien lo necesita, Padre. Te damos gloria, te damos alabanza en esta hora, porque tú eres digno de recibirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.